¿Querés? No sé, Alfred, Si quieren ¿querés empezamos, arrancar? ¿les parece? Dale, y se irán Bueno, sumando. vamos sumando. Bueno, la idea es, si seguimos más o menos la planificación que hicimos, bueno, buen día primero, antes que nada, para todos los que nos saludamos y todas. Eh, Como venimos planificando, la idea es que la semana que viene trabajemos lazo social y también su vinculación con el territorio y lazo social e intervención. Pero para trabajar lo social nos pareció más interesante trabajar algunas cuestiones que son teóricas, de dónde viene, no el concepto de lazo social en sí mismo, sino desde donde uno enfoca la cuestión del lazo social, que es puede haber enfoques múltiples, incluso hasta tanto en la misma ciencias sociales y la sociología tiene distintas perspectivas con respecto al tema, la psicología también. La psicología habla de vínculos, si se acuerdan algo de Winnicott, o también el Lacan o el lacanismo hablan también de lazo social. O sea que nos parece más importante marcar, digamos, un, un marco teórico, desde donde uno se posiciona para decir, bueno, desde aquí entiendo lo social. Y el marco teórico que utilizamos tiene que ver con la cuestión de la subjetividad, la intersubjetividad y cómo el lazo social es el lugar por donde transcurre la construcción de subjetividad a través de juegos de intersubjetividad y sobre todo de significaciones. O sea que el encuentro de hoy va a ser un poco teórico, tal vez un poco aburrido, trataremos de usar algunos ejemplos, pero básicamente tiene que ver con teorizar el concepto de subjetividad. ¿Qué queremos decir cuando decimos subjetividad desde el campo de las ciencias sociales? ¿Qué decimos cuando decimos intersubjetividad? ¿Y qué decimos cuando decimos procesos de subjetivación? Que es un tema que está muy en boga en la actualidad y que algunos lo escriben o lo llaman también construcción de subjetividad. Por ejemplo, cómo el neoliberalismo construye una forma de subjetividad, o cómo la pandemia puede estar construyendo una forma de subjetividad, o cómo los discursos de odio construyen formas de subjetividad. Entonces, bueno, la idea de trabajar hoy, esos temas tiene que ver con hacer una especie de preludio a lo que sería la semana próxima, más concreto el tema del lazo social y la intervención territorial vinculada con el tema, si vamos cerrando como una primera parte de la materia. Entonces, lo primero que plantearía son cosas que retomar algunas cosas que hemos conversado, vinculados con el concepto de comprensión y explicación. Básicamente porque para poder trabajar el concepto de subjetividad, intersubjetividad y construcción de subjetividad o subjetivación, necesitamos acceder al mundo de lo interpretativo en las ciencias sociales, que es un campo que viene siendo trabajado hace muchísimo tiempo, o sea, muchísimo, o sea, uno puede encontrar sobre lo interpretativo si va a la sociología en Max Weber, o sea, estamos hablando de hace más de 100 años. Y en la filosofía lo interpretativo estuvo siempre presente, sobre todo en la filosofía de origen griego. Entonces, ¿se acuerdan que creo que la última vez que nos vimos hablamos de comprender y explicar, que son palabras que usamos todo el tiempo en la vida cotidiana e incluso cuando queremos, no sé, aproximarnos a algún concepto? Y básicamente me gustaría como redefinir qué queremos decir cuando decimos comprender y qué queremos decir cuando decimos explicar. Cuando hablamos de comprensión, hablamos de una acción de búsqueda de significados. Es decir, cuando entendemos comprender por qué una persona dice tal cosa o tiene tal conducta o se relaciona de tal manera, esa comprensión se vincula con una búsqueda de significado de por qué lo hace. En el lenguaje weberiano, en el lenguaje de Max Weber, sería entender, comprender el sentido de la acción, el sentido de lo que hago. Ustedes saben que Weber trabajaba con el concepto de acción social, con minúscula diría yo,
no como acción del Estado ni política pública, sino como práctica de la vida cotidiana. Entonces, comprender es comprender el sentido de la acción. Para comprender el sentido de la acción necesito acceder al mundo de lo simbólico, porque el sentido de la acción se ata, se vincula a signos, a significados. Entonces, la comprensión es una búsqueda de significados de lo que la persona hace, de lo que el otro hace, incluso de lo que la institución plantea, lo que el territorio plantea, cómo significa desde lo macro la pandemia, por ejemplo. Cómo significa desde lo macro social el desempleo. Cómo significa desde lo macro social los efectos de la pandemia en términos de incertidumbre. Construyen significaciones, pero esas significaciones van a variar según el territorio y también van a variar según los espacios microsociales, que es el tema de nuestra materia. Perdón. Y explicar es como más sencillo. Cuando hablo de comprensión, creo que podemos cerrar por ahora ahí el concepto, y cuando hablamos de explicación, es como más sencillo. La explicación es la búsqueda de causas, es decir, si a mí me angustia la pandemia en términos de lo que significa para mí la posibilidad de perder el trabajo, la comprensión de lo que me pasa se relaciona con mi historia de vida, la historia del país, la historia del contexto y lo que implicó no tener trabajo. O sea, ahí podría encontrar una causalidad de cómo comprendo, en el sentido de la explicación. La explicación remite a causas, a la búsqueda de causalidades. Cuando estamos frente a un fenómeno social sobre el cual intervenimos, por ejemplo, si estamos trabajando con consumo problemático de sustancias, hay una serie de formas de comprenderlo, desde la persona que padece el problema, desde la institución, desde la familia de la persona, etc. Y también podemos encontrar formas de explicarlo en términos de causalidades, que diríamos que son múltiples causalidades, que se vinculan con una serie de fenómenos que en términos de lo clásico serían las viejas relaciones causa-efecto, pero multiplicadas y no del todo definidas con certeza. Lo que implica entender estas causalidades como condicionantes de una situación y no como determinantes de una situación. El hecho de nacer en la villa no me determina para estar en conflicto con la ley. Fíjense que esa idea de determinación está muy presente en muchos discursos, tanto de una perspectiva o de otra perspectiva. Tal vez determinada circunstancia de mi historia de vida condicione para que yo esté en conflicto con la ley. Esos condicionantes los entendemos en ciencias sociales como causas, y hablamos de multicausalidad, y creo que lo mencioné en algún momento, de vuelta a Max Weber. Max Weber habla de constelación causal, es decir, de una enorme cantidad de causas que generan un fenómeno, que condicionan un fenómeno, para seguir hablando del lenguaje que estamos presentando, pero que nunca vamos a conocerlas todas, porque una constelación es un imposible de comprender. Trabajaremos con algunas causalidades, y esas causas también tienen, esas causalidades, en tanto condicionantes, también tienen significados. Por eso la comprensión y la explicación son como puentes que se van construyendo entre un concepto, o sea, van juntas, por decirlo de alguna manera rápida, por eso se las nombra siempre juntas. Les pregunto, ¿hasta acá está claro, digamos, lo que estamos planteando? ¿Es sencillo? Entonces, me parece importante ver qué queremos decir y cómo manejamos el lenguaje como para meternos en estos temas. Por otro lado, como otra vía de entrada al tema de la subjetividad, intersubjetividad, proceso de subjetivación, que es el encuentro de hoy, tenemos también podemos tener una visión histórica que no vamos a hacer una historia de la subjetividad porque necesitaríamos un seminario o 2 seminarios o 4 seminarios, pero sí ver un poco lo más reciente dentro del pensamiento europeo
sobre todo el continental europeo, cómo se va construyendo la idea de la importancia de la subjetividad en el campo de las ciencias sociales. Y ahí yo pondría como tres elementos que nos llevan a la actualidad. El primero es la conocida Escuela de Frankfurt. Estamos hablando de 1923, 100 años prácticamente. El segundo elemento es el estructuralismo. Estamos hablando de 1960, 60 años. Y el último elemento que tomaría es el postestructuralismo, que lo podemos ubicar en 1990, o sea, 30 años. Esos tres jalones son como vías de entrada interesantes, no son todas las vías de entrada para trabajar subjetividad, intersubjetividad y subjetivación, pero que no son útiles como para entender cierta historicidad y cierta correlación en cuestión de autores y por qué lo interpretativo. En el caso de la Escuela de Frankfurt, 1923, después va a venir la Segunda Guerra Mundial, y va a generar sobre todo la emergencia, la aparición del nazismo en la Europa continental, va a llevar una serie de preguntas vinculadas con las ciencias sociales, y la pregunta clave es ¿por qué existe el nazismo? Entonces esa pregunta va a tener, para decirlo rápidamente, dos respuestas. Una respuesta tiene que ver con una idea más de orden cuantitativa, positivista, diría yo, que dice, bueno, el nazismo existe o existió porque se dio una serie de causas que tienen que ver con la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, el desempleo, la hiperinflación, el malestar que existe, la búsqueda de un chivo expiatorio. Eso sería como una explicación más sistemática. La Escuela de Frankfurt no se queda con esa explicación y dice, pero hay algo más que hace que el nazismo aparezca, y eso debe ser interpretado. Y ese algo más tiene que ver con el espíritu del capitalismo. Y la Escuela de Frankfurt, que viene de una tradición marxista crítica del marxismo, y crítica de Ilustración también, pero toma mucho de la tradición marxista, va a decir, mientras haya capitalismo, siempre va a haber un fascismo o un nazismo latente. De ahí que necesite interpretar la sociedad para encontrar esos puntos de latencia de ese fascismo y ese nazismo. Tal es así que la Escuela de Frankfurt va a tomar, va a intentar hacer un diálogo con el psicoanálisis. El psicoanálisis en 1923 ya tiene un crecimiento bastante importante. Al psicoanálisis no le va a interesar mucho lo social. Ustedes conocen que el artículo más social que escribe Freud se llama Malestar en la cultura, y es de 1936, 37, si no me equivoco. Pero sí van a tomar contacto con un autor que está como desvalorizado en las últimas décadas, que se llamaba Erich Fromm, que es del grupo fundador del psicoanálisis. Y Erich Fromm también va a formar parte de esa Escuela de Frankfurt, aportando elementos interpretativos a las ciencias sociales. O sea, la idea de comprender, la idea de entender el sentido de la acción, la idea de buscar significados, uno la puede ubicar con la Escuela de Frankfurt como un jalón importante. Obviamente que entre la Escuela de Frankfurt y el estructuralismo va a aparecer otra forma interpretativa que es también interesante para mirar, que solamente la menciono, que es la fenomenología. Y ahí aparece otra figura, que es Alfred Schulz, que va a trabajar la vida cotidiana, pero diría que todo lo que es lo fenomenológico necesita de otro espacio de trabajo. Por ahora trabajaríamos con estos tres jalones que estamos planteando: la Escuela de Frankfurt, el estructuralismo y el postestructuralismo. Avísenme si se cansan. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Está claro? Entonces, cuando hablamos de Escuela de Frankfurt, hablamos de Adorno, de Horkheimer, incluso de Habermas, que es el único vivo que queda de esa Escuela de Frankfurt, de la segunda generación, algunos lo llaman así. Y el libro, al que le interese indagar ahí, el libro
más interesante, que es el libro de Adorno y Horkheimer, que tiene que ver con, se llama La crítica de la ilustración. O sea, ahí hay una fuerte crítica a la racionalidad moderna occidental. Y todas las críticas a la racionalidad moderna occidental que aparecen en el campo de las ciencias sociales que estudiamos nosotros, tienen que ver con ese texto, diría yo, y con ese momento de la historia. Si quiere una nota de color para no dormirnos en esta mañana hablando de cuestiones teóricas, la escuela de Frankfurt se financió con dinero argentino. No sé si conocen esa historia, pero bueno, siempre la contamos, así que no vamos a hacer una excepción esta vez, que estamos en la virtualidad. Hay un integrante de la escuela de Frankfurt que nunca tuvo mucho renombre, llamado Felix Weil, y Felix Weil es argentino. Felix Weil es hijo de un comerciante alemán que se va a vivir a Europa, se va a vivir a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, porque está muy enfermo y quiere morir en el país donde nació. El padre de Felix Weil había hecho muchísimo dinero con el comercio de semillas en la época de la Argentina agrícola ganadera. Y bueno, y Félix, padre muere, hereda toda su fortuna y siempre le interesó las ciencias sociales, empieza a estudiar Derecho en la UBA, si no me equivoco, y termina su carrera en Alemania. Entonces se va juntando, se va reuniendo con un grupo de intelectuales, entre los cuales está Adorno, Horkheimer, incluso filósofos que todavía no son muy conocidos. Bueno, y quieren armar un instituto de investigaciones, y necesitan dinero para eso, y el que aporta ese dinero es Felix Weil. O sea que sin las semillas y la explotación agropecuaria argentina, no hubiera habido escuela de Frankfurt. Así que les digo esto como nota de color para una mañana de sábado. O sea que si algún día piden una beca para ir a la escuela de Frankfurt, recuérdenles a los alemanes que son argentinos y que bueno, que alguna rebaja podrían hacer, qué sé yo, un pequeño descuento, o un bono, o un apunte, no sé, una lapicera, algo. Al que le interese, hay una biografía de Weil que se llama Revolucionario de Salón, tiene un nombre así, que cuenta un poco la historia de las contradicciones de Weil, que siempre vivió como un millonario, pero que tenía ideas en contra de su clase, por decirlo de alguna manera. Bueno, terminada esta presentación así de títulos, de pequeños títulos vinculados con la Escuela de Frankfurt, lo que sacamos de ahí es que hay una necesidad de interpretar, necesidad de encontrar significados, y es muy profunda esa necesidad, y hay una apelación al psicoanálisis que no termina o sea, la Escuela de Frankfurt nunca va a adoptar el método psicoanalítico, pero sí va a quedarse con la idea de lo interpretativo, diría yo, como algo importante a tener en cuenta. Y bueno, lo va a mantener en el tema de, bueno, qué significan las cosas. Eso se ve en la obra de Marcuse, por ejemplo, ya en el Mayo francés, ya segunda generación. O sea, qué significa la opresión del Estado, por ejemplo, que es la pregunta de la década de los 60 y la pregunta del contexto del Mayo francés. Cambiamos al estructuralismo, yo dije Escuela de Frankfurt, estructuralismo, postestructuralismo, y el estructuralismo es una corriente de pensamiento que podemos ubicar en los 60, que es fuertemente interpretativa. Ahí sí hay un método interpretativo, y ese método interpretativo se vincula con la lingüística. Hay una fuerte relación lingüística-ciencias sociales, y el primer puente que construye esa relación es Lévi-Strauss, en un texto que es un texto realmente muy lindo, que se llama Elogio de la Antropología, que conviene, se puede bajar no completo por internet, se puede comprar por Mercado Libre, no es tan caro, pero es un discurso, es la apertura de un curso que Lévi-Strauss da.
Y una de las cosas que plantea en ese discurso de elogio de la antropología es que la antropología es la que está capacitada para poder entender los fenómenos de la otredad. ¿Cómo accedo a los fenómenos de la otredad? Y que el método para acceder a los fenómenos del otro, para conocer a ese otro, es el lenguaje, es la lingüística. Ahí hay una apelación a un curso famoso también, que era de 1923, que había pasado desapercibido, que todo el mundo va a usar en los 60, que es el famoso curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure. Y bueno, ese curso es el que nos habla de signos, síntomas, sintagma, todo el lenguaje semiológico y semiótico que utiliza la comunicación social, el psicoanálisis y las ciencias sociales, deviene de ese curso de 1923 que, bueno, que estaba ahí perdido y se reedita a partir de que empieza a ser utilizado el método lingüístico. Hay necesidad de interpretar. Y hay una necesidad también de interpretar lo discursivo, dije yo. Y interpretar lo discursivo me empieza a plantear que algo que venimos diciendo y que tiene que ver con lo que vamos a ver hoy, que es la idea de que los discursos construyen cosas. Puedo construir cosas a partir de palabras, porque esas palabras van a significar. En la medida que signifiquen, son constructivas de la realidad. De ahí el texto, La construcción social de la realidad, de Berger y Luhmann, que ya hemos mencionado, y que se relaciona con el interaccionismo simbólico, que es otra corriente que por no ser europea tiene poca relación con estos tres elementos que planteamos recién. Escuela de Frankfurt, estructuralismo, postestructuralismo. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Les parece claro esto? O sea, ¿por qué uno se puede... ¿Qué es eso de los fenómenos del otro? Es decir, la cuestión del otro, en tanto cómo comprende su vida, cómo le da significado a su vida. ¿Quién es el otro? El otro es el pobre, el otro es el excluido, el otro es el explotado, el otro es el esclavizado. El otro, en la década de los 60, es el protagonista, es el que va a hacer la revolución. El otro es el tercer mundo, y esa es la mirada que Europa tiene con respecto, por ejemplo, a América Latina. Y con mucho optimismo con respecto a esa otredad. Si nos ubicamos en 1960, por ejemplo, 61, nos vamos a encontrar con un otro, que es América Latina, que está produciendo una literatura que es realmente fantástica y que va a generar el boom literario, por ejemplo, García Márquez, Vargas Llosa, Roa Bastos, Cortázar, Borges, Benedetti, toda, qué sé yo, peruanos, colombianos, argentinos, mexicanos, etcétera, van a generar un boom literario. Esa otredad está generando algo que conmueve y dice, bueno, acá está la verdad. ¿Cómo accedo a esa verdad? Esto es más interesante que lo que venimos planteando nosotros, lo digo en este lenguaje coloquial. Incluso hay un texto muy político que hace referencia a esa otredad, un texto clásico de la década del 60, inevitable para entender la década de los 60, que se llama Los Condenados de la Tierra, de un autor llamado Frantz Fanon. Frantz Fanon es latinoamericano, Frantz Fanon nace en la Martinica y después se va a vivir a Argelia y tiene un papel muy importante en la liberación de Argelia, que era colonia francesa, y la independencia de Argelia, y escribe Los Condenados de la Tierra y otro libro muy interesante se llama Piel Blanca, Máscaras Negras. Es decir, que hay una otredad que genera una otredad auspiciosa, una otredad portadora de verdad. Un poco es Paulo Freire también eso, es decir, la verdad está en la persona, en el analfabeto, en el campesino, en el explotado. Él no conoce que la verdad la tiene, entonces el método, eh, la pedagogía de liberación es liberadora por eso, porque hace que ese otro vea. Y eso también está en Foucault, la cuestión de que el otro vea. O sea, la cuestión de la otredad en potencial positivo, por decirlo de alguna manera rápida,
está muy presente en este estructuralismo. Imagínense, década del 60, yo decía recién, 1961, hay un optimismo muy grande con respecto a la Revolución Cubana. La Revolución Cubana es, no sé, es como, son Fidel Castro, el Che Guevara, Raúl Castro, son rockstar en ese momento. O sea, las estrellas del mundo, los artistas, viajan a conocer la Revolución Cubana. Los de Hollywood no pueden porque no los dejan. Y si vuelven a Estados Unidos no van a tener trabajo. Pero los europeos todos viajan a conocer eso. A conocer qué está pasando. ¿Cómo que alfabetizaron a la población en menos de un año? ¿Cómo que están construyendo un sistema de salud sin tener médicos? No sé si conocen eso, pero cuando los cubanos hacen la revolución en el 59, 60, todos los médicos, la mayoría de los médicos, se van a Miami. Tienen que formar médicos en 4 años y logran formar un sistema de salud impresionante en 1 año y medio. ¿Y cómo hacen todo esto oponiéndose a Estados Unidos, viviendo a kilómetros de Estados Unidos? Entonces, eso genera, digamos, un gran optimismo y una gran condición de posibilidad, por decirlo de alguna manera rápida. Esa es la otredad. La otredad es un África que se está levantando y que está diciendo no queremos ser colonia europea. Después eso va a ser masacrado y va a ser castigado, pero ubiquémonos en esa época. Y también hay una búsqueda de la otredad, si quieren algo más cotidiano, con aquello que estaba prohibido, como el rock and roll. El rock and roll era música de negros. Entonces, en muchísimas radios de los Estados Unidos estaba prohibido pasar rock and roll. Se pasaba en lo que hoy llamaríamos FM comunitarias y en radios clandestinas. Recién se blanquea el rock and roll en fines de los 50 con Elvis Presley. Elvis Presley es bastante estigmatizado por su forma de bailar y por su forma de cantar, y él como que lava un poco el rock and roll en ese sentido. Entonces, ahí también hay una otredad que se levanta, que son los negros norteamericanos, los que a ellos no les gusta que les digan afro-norteamericanos. Los negros norteamericanos se están levantando. Los hispanos que viven en Estados Unidos, conquistado por Estados Unidos, o sea, pues, cuando Estados Unidos invade México se queda con la mitad del territorio, pero también se queda con millones de mexicanos viviendo en esa mitad del territorio. O sea que hay muchos mexicanos que están ahí porque Estados Unidos conquistó ese territorio. Incluso hoy son descendientes los que están de esos. También están luchando por sus derechos y contra el racismo en Estados Unidos. Es decir, la otredad está presente por todos lados y ahí aparece, digamos, la importancia de lo social, la importancia de la intervención social. A veces se plantean intervenciones punitivas y a veces se plantean intervenciones liberadoras. Tenemos, para hacerlo rápido, tenemos una educación que va a ser disciplinadora y se va a apoyar mucho en el funcionalismo, y una educación que va a intentar ser más liberadora, que es la que va a empezar a pensar Paulo Freire, y que va a terminar de escribir, cuando escribe Pedagogía de la Liberación, ya en el exilio Freire, porque ustedes saben, Pedagogía de la Liberación Freire lo escribe en Chile, no lo escribe en Brasil. Incluso hace unos días se hizo el homenaje de los 50 años de ese libro, y va a haber una segunda edición donde está todo completo porque está fuertemente censurado el libro Pedagogía de Liberación de Freire. Creo que me parece interesante pensar eso, pero ¿cómo accedo a ese otro? Vuelvo a la pregunta. No puedo acceder solamente describiéndolo, no puedo acceder solamente desde variables cuantitativas, no puedo acceder solamente diciendo tiene este nivel de edad, tiene estas características físicas, eso sería antiguo, sería una forma incluso de dominación. Entonces quiero conocer sus significados, quiero conocer cómo comprende y cómo explica. No cómo comprendo y cómo explica, sino cómo ese otro comprende y explica. ¿Y dónde voy a encontrar eso? En el discurso, en la palabra. Y también, nos queda 1 minuto 15, voy cerrando con esto, la palabra y el discurso también va a ser entendido como una forma de dominación. Eso es muy interesante también. Si la gramática es aquello que impone un orden
a mi forma de pensar, a mi construcción de subjetividad. Roland Barthes, otro autor del estructuralismo, va a decir, la gramática es fascista, porque me impone un orden de pensamientos antes de que yo nazca. Y eso va a ser fuertemente criticado, y obviamente esto se vincula con lo interpretativo, y cuando hablamos, ya se están dando cuenta, cuando hablamos de estigmatización, estamos hablando de discursos que estigmatizan. Y cuando hablamos de desestigmatización, estamos hablando de deconstrucción de la estigmatización. La deconstrucción ya sería un capítulo del tercer punto de esta primera parte, que es el postestructuralismo. ¿Lo ven más o menos hasta acá? ¿Les parece medio aburrido o aburrido? Sinceramente, ya nos conocemos, ya me pueden decir